Esto se pierde tiempo en verificar si el solicitante tiene familiares, si son clientes, si tiene familiares que son clientes de la entidad financiera. En eso se pierde tiempo. Eh, También se pierde tiempo en identificar el rol que ocupan estos. El rol que podrían ocupar podría ser los prestatarios y garante, o sea, el rol de prestatario y garante. El sistema basado en conocimientos realizado que hicimos busca optimizar optimizar la toma de decisiones y reducir el tiempo y recursos. Siguiente. Antecedentes. Bueno, Bolivia ocupa uno de los primeros puestos en otorgación de créditos. ¿Esto por qué? Porque la creciente necesidad de hacer crecer los negocios y construir viviendas o sea, en sí tener presupuesto para hacer algo está en alta demanda, ¿no? Es por eso que solicitan un préstamo bancario, que es el crédito que concede un banco. Eh, los sistemas expertos se pueden definir como un sistema basado en conocimiento que imita el comportamiento de un experto, donde la utilización del sistema experto mejora la productividad incluso para el propio experto. Siguiente. Buenos días, doctora. Compañero, buen día. Eh, Planteamiento del problema. Eh, Nosotros nos planteamos la relación entre el cliente y el asesor. Cuando un cliente va con necesidades de fortalecer su capital o hacer inversiones u otras actividades que el cliente quiere, acude a un asesor del banco para poder eh, que le ayude, le asesore en ese proceso de préstamo de dinero. Los efectos, los efectos de incumplimiento hace que haya una reacción entre el acreedor y el deudor. En muchos casos los deudores, por falta, por descuido de ellos o por falta de ingresos, acuden a moras, entran en moras y lo que hace el banco es una reacción de ir a intimidar para que el deudor pueda cancelar la deuda. ¿Cuál es la probabilidad de acceder al préstamo bancario? Dependerá mucho del, del acreedor, los requisitos que vaya a pedir al deudor. Siguiente. Siguiente. Ya. Objetivo general y objetivo específico. Como objetivo general tenemos desarrollar un sistema experto para la toma de decisiones que nos pueda ayudar eh, dar crédito, en este caso para el asesor de crédito, para que tenga una buena decisión y no pueda incurrir a las acciones y reacciones que tiene el deudor y como el acreedor. Los objetivos específicos serían identificar el proceso de valoración a las, eh, a las actividades que tiene, a los ingresos, egresos, todo lo que, cómo puede pagar el deudor. También es identificar los factores de criterio para una buena toma de decisión. Eh, Otro es generar y evaluar la base de conocimientos que constantemente se va a agregar y monitorear para actualizar los datos del cliente. Siguiente. Buenos días, doctora. Buen día. Vamos a entrar a este punto donde dice desarrollo del método de obtención del conocimiento. El Listo. siguiente.
Bueno, nos hemos basado con los pasos, que el primero es la observación. Hemos observado que existen distintos tipos de créditos. En acá estoy mencionando el significado de creditus o crédito, que viene de la palabra de creditus, que es de latín, que significa cosa confiada. Por lo tanto, crédito significa confiar. En cuanto a créditos, es un sinónimo de préstamo. Es una operación financiera en donde una persona, o sea, el acreedor, realiza un préstamo por una cantidad determinada de dinero a otra persona que es el deudor, y éste se compromete a devolver esa cantidad solicitada eh, en el tiempo o plazo definido de acuerdo a condiciones establecidas para dicho préstamo. Siguiente, por favor. Bueno, como les mencionaba, en este punto hemos visto varios tipos de créditos que se otorga. Están créditos tradicionales al consumo comercial, hipotecario, microcréditos, personal rápido, automotriz, empresarial y otros créditos más que existen, el cual las personas pueden buscar la forma de conseguir el crédito, ya sea para conseguir una vivienda, un auto o de repente un crédito rápido o en pequeñas cantidades, ¿no? Siguiente, por favor. Los requisitos para acceder al préstamo, los que hemos tomado serían datos personales, ser mayor de edad hasta los 60 años, contar con un patrimonio, actividad a la que uno se dedica, ya sea el trabajo o de repente un negocio que le brinde ingresos. Bueno, no debe superar los ingresos o los egresos a los ingresos. En cuanto a datos personales, se puede decir que se necesitaría su carnet, su factura de luz, croquis donde vive. Y en cuanto a patrimonio, puede de repente contar con casa, auto o maquinarias. Siguiente, por favor. Análisis del crediticio. Bueno, hemos hecho algunos análisis respecto al préstamo. Podemos identificar el historial de crediticio, donde una persona de repente tiene ya ya se había prestado antes del banco, y bueno, su historial es que si es que él ha ido pagando puntualmente, no tenía retrasos ni moras, entonces tendría un buen historial crediticio. También están las garantías otorgadas por el solicitante, o sea, el tipo de garantía que va a presentar el que está solicitando el préstamo, o de repente tiene a un garante que le va a garantizar con su casa, con su auto, algo así. También la capacidad de pago que tiene el cliente, que según al monto que él está pidiendo, él pueda poder pagar esa cantidad. El capital que tiene también la persona en patrimonio, qué tal si esa persona ya tiene cuenta con una casa, con un auto, entonces él mismo estaría garantizándose y el banco ya le daría el préstamo que le está pidiendo, y las condiciones en las que él se encuentra. De repente, él quiere el préstamo para iniciar un negocio, entonces el banco tiene que hacer un seguimiento que ese negocio va a brindar rentabilidad para que así pueda pagar su deuda. Siguiente, por favor. Buen día, doctora. Mi persona, Nitya Yugra, va a continuar con lo que sigue. Pero antes de eso, me gustaría aclarar que todos los datos, requisitos que mis compañeros ya han mencionado son en base al Banco Sol. Es decir, que toda la información que posteriormente se verá es información que hemos obtenido y nos hemos basado en este banco. Bueno, para continuar, en la entrevista, que es un método para la adquisición de conocimientos, hemos realizado una entrevista, que aquí está la fecha, que fue a principios de mes, debido a que un compañero solicitaba siempre un préstamo. Entonces hemos usado esa entrevista real. Aquí está nuestro entrevistado, que era un asesor de crédito.
y le hemos realizado 4 preguntas. La primera nos dice, tenemos en conocimiento que existen varios tipos de crédito. Ustedes, como Banco Sol, ¿qué tipo de crédito ofrecen? La respuesta del asesor fue, contamos a la necesidad de nuestros clientes y los que tenemos son créditos de vivienda, vehículo, consumo, productivo e individual. Entonces, estos 4 créditos son los que hemos incorporado para posteriormente, para nuestra base de hechos. Nuestra segunda pregunta fue, los clientes que solicitan créditos, ¿qué tipo de requisitos deben cumplir? Entonces, el asesor nos respondió que deben traer carnet de identidad, un croquis, de dónde vive, el otro de dónde trabaja, un número de teléfono de su casa y también del trabajo. Y además evalúan 3 factores importantes que son las actividades, su patrimonio y una garantía, ya sea algo propio o un garante. Bueno, como tercera pregunta nos propusimos, si hablamos de montos y edades, ¿quiénes pueden acceder al préstamo bancario? Entonces, el asesor nos responde, el Banco Sol nos ofrece desde 7.000 hasta 700.000 bolivianos, o su equivalente en dólares también. Entonces, por políticas, solamente dan a las personas comprendidas entre 21 años y 60 años. De ahí también sacamos un dato importante, donde ellos pueden solicitar personas físicas o jurídicas. Como cuarta pregunta es, el garante, como su nombre dice, da garantía de que va a pagar el deudor. En caso hipotético de que el deudor no cumpla con el pago, ¿el banco obliga al garante a que cumpla con los pagos? Entonces, la respuesta fue que garante hay varios tipos, como son un garante personal, es decir, una persona, puede ser algo, una prenda o cosas que garantizan, o tal vez una garantía hipotecaria de casa, terrenos, o tal vez un auto. Entonces, en el caso de que el prendario o hipotecario, el banco se lo agarra a la casa y posteriormente lo vende. Entonces, eso es lo que nos explica en esa cuarta pregunta. Solo voy a mostrar esas preguntas y posteriormente hemos hecho un protocolo de análisis que, bueno, voy a presentar una pregunta que nos dice, ¿cómo podemos saber si la persona no es una deudora en otras entidades bancarias y cómo podemos identificar si el prestatario es garante solvente? Entonces, lo que nos responde es que en general ellos preguntan mediante el sistema, o sea, pueden preguntar a la persona y verificar mediante el sistema si lo que ha dicho es cierto. Además que su identidad también tiene que ser certera porque ellos también lo identifican pues por medio del CEGIP. Entonces, ellos van haciendo ciertos trámites internamente para poder obtener cierta información. Para el respecto a la segunda pregunta, pues se basa en los ingresos y egresos del prestatario. Bueno, ahora le voy a pasar la palabra a mi compañero Gedeón. En la parte de informe inductivo, hemos solicitado, lo primero que va a hacer el cliente es ir al banco y el asesor lo que va a pedir es una solicitud de crédito y autorización de consulta de información confidencial, en donde el cliente que va a ser el futuro deudor presta sus documentos de identidad y firma aparte para que el asesor pueda acceder a la información confidencial. Siguiente. En esta parte, lo que hace el asesor de crédito es ingresar al historial crediticio del banco de manera interna y verifica si el cliente, el que ha venido a solicitar el dinero, es deudor de manera directa, si es deudor, y si es indirecta, o sea, si ha garantizado
en este caso, si vemos en la parte indirecta, ha garantizado este señor a dos personas. Y también se verifica si es codeudor, como se ve en la presentación, es codeudor de 3 créditos. Y aparte lo que hace el asesor de crédito es verificar si tiene días de atraso. Y evidentemente, como cliente, como deudor directo, tiene 21 días de atraso, como indirecta tiene 120 días de atraso, y como codeudor tiene 44, 11 y 136. En total tiene 191 días de atraso. Por estas razones, puede que el asesor de crédito no le dé crédito porque tiene muchos días de atraso. Siguiente. Puede que este señor también tenga deudas en otros bancos, pero ya el asesor de crédito, con el informe crediticio, ya con el historial crediticio que del paso del anterior, ya no lo pueden ver. Para ello acuden ellos de manera externa al ASFI o a Infocred, donde ASFI le informa un detalle de deuda actual. La deuda actual, digamos, si hoy me presto, entonces ya va a estar el antecedente de que sí ya tengo, digamos, una deuda. Y va a mostrarme de inmediato. El Infocred, que es una entidad autorizada por el gobierno, pero esto te da un informe, un historial de créditos o deudas que tienes en cualquier parte de la institución de 5 años atrás. Generalmente este informe te piden hasta para trabajar en las empresas, por ejemplo, en Entel, en Viva o cualquier otra empresa, si tienes deuda o no. En ambos casos, en ASFI como en Infocred, lo que el asesor también verifica la calificación que tiene cada cliente. La calificación va desde A hasta F, donde la calificación A es un buen cliente que no tiene ni un día de atraso. Y la calificación F es donde es muy moroso, que ha tenido muchos atrasos y días que no ha pagado y han tenido muchos problemas. Siguiente. Esta parte, el asesor también lo que hace es verificar la autenticidad de su cliente en CEGIP, porque tienen ellos acceso, un convenio para poder acceder a CEGIP, porque ellos piden la autenticidad del cliente que quiere prestarse. Ojo, que lo hace tanto para el cliente, o el que va a ser deudor, y también para el garante. El informe de ASFI y el Infocred también es para deudor y el garante. Siguiente. Una vez que ya ha identificado, tiene un buen calificación, ya sabe quién es esta persona, todo eso, el asesor va a visitar para llenar el formulario de declaración de patrimonio del deudor y también como del garante, en el cual lo llenan. Si tiene patrimonio, puede ser auto, casa, cosas, etcétera. Y a qué actividad se dedica, si es asalariado, si es comerciante, si es productor, y todo lo que es sobre las actividades que el deudor
y el garante realiza. También verifica el croquis de su casa para ir, digamos, a visitar. A veces, por ejemplo, el ASFI visita al banco, agarra al azar y levanta la carpeta de un cliente. Y entonces, juntamente con el asesor, vienen a verificar lo que ha declarado el, junto con el ASFI y el asesor de crédito y lo que es el banco, el que le ha prestado. Y tiene, digamos, a declarar de que es comerciante, de que tiene máquinas, todo eso, tiene que estar ahí, porque los intereses, por ejemplo, para productivo o para el comerciante, son bajas. Entonces, ellos cuidan mucho. Y digamos, si no existiera lo que han declarado, lo único que hace el ASFI es multar al banco. ¿Por qué le estás endeudando a esta persona que no tiene nada de lo que aquí ustedes han escrito? Y las multas son muy altas. Puede ir desde $500,000 hasta $1,000,000. A lo que el asesor nos había informado que el año pasado el banco solo ha pagado $10,000,000 de multa debido a estos problemas que el cliente declara que tiene, pero no, cuando llega el ASFI no lo encuentra. Siguiente. En la parte final existe el registro de rutas de los procesos con las fechas y firmas correspondientes para el préstamo. Depende de la cantidad que se preste. Yo lo voy a poner un ejemplo hipotético. Digamos, un cliente quiere prestar 7,000 bolivianos nada más. Entonces, todo el proceso que ha hecho, desde el 1 hasta el 6 en este caso, ha sido aceptado. Y solamente firman, digamos, el asesor de crédito, el encargado y plataforma, lo desembolsa. Pero si se prestasen 700,000 bolivianos, que es el máximo que presta, hasta tienen que reunirse los socios que son del Banco Sol y recién aprueban, ponen las firmas y sellos para poder, para poder dar la viabilidad a la solicitud. Siguiente. Sí, sería. Continuando con la exposición, bueno, hemos realizado el árbol genealógico de todos los compañeros. Este es el mío, de Miriam, en donde, bueno, hemos especificado cómo está conformada nuestra familia a través del árbol genealógico. Siguiente, por favor. También está de Nitia, y en cada árbol hemos también puesto características de cada uno de los componentes del árbol genealógico. Acá tenemos el árbol genealógico de Brian. De cada uno de los integrantes del grupo hemos hecho un árbol genealógico para poder trabajar con respecto al banco, ya que también habíamos determinado que los garantes de la persona que se está prestando, el garante tendría que tener vínculos familiares. En caso que no, entonces no se iba a otorgar el préstamo porque sí tendría que ser con vínculos familiares. Hemos determinado en cada uno de los nodos a los nombres de cada uno de los integrantes de nuestra familia, empezando, claro, con los padres y, bueno, la generación que va siguiendo. También hemos determinado sus características, que son edad, cuántos años tienen, ingresos, egresos, con qué propiedades cuentan, si es asalariado o no es asalariado. O sea, si es asalariado quiere decir que tiene un trabajo, bueno, dependiente de otro
de otra empresa o del gobierno, y bueno, del gobierno en todo caso, ¿no? Entonces, si no es asalariado, es que tiene un trabajo independiente, ya sea negocio, comerciantes o por cuenta propia en sí. También hemos determinado una característica que es historial de crédito, que ya Gedeón nos había explicado que lo determinan con si es un buen cliente o si es un cliente muy moroso o que tiene mucha deuda. Bueno, el siguiente, por favor. Entrando a la base de conocimientos, vamos a irnos a la lógica de proposiciones. Bueno, aquí hemos determinado ciertos conceptos sobre los datos que hemos sacado, que son la edad, vínculos familiares, ingreso, egreso, propiedad, actividad. O sea, esto se refiere a que si cuenta con un trabajo fijo o de repente tiene negocios que le brindan ingresos. También ya le había explicado que son el historial de crediticio, que la cual nos permite si la persona eh, es apta para poder pagar al banco. Por ejemplo, una persona que debe mucho tiempo en el banco, ya en el sistema, ya inmediatamente saben que tienes una mora y bueno, te niegan el préstamo. También hemos determinado que, bueno, la edad, como dijo mi compañera, tiene que estar entre los 21 años y menores a 60 años. También el ingreso tiene que ser solvente, tiene que ser ingresos estables para poder cancelar la deuda. Siguiente, por favor.